Haremos la práctica número 12 titulada Lectura de un sensor ultrasónico. Para ello crearemos un nuevo circuito en el sistema Tinkercad y realizaremos la conexión de un sensor ultrasónico que es un sensor de distancia que funciona a través de ondas sonoras. En el sistema Tinkercad encontramos un sensor ultrasónico que tiene por defecto 3 pines. Usaremos un sensor ultrasónico que tiene 4 pines. Para encontrar el sensor ultrasónico de 4 pines haremos una búsqueda en los componentes. Electrónica Tinkercad y sensor de distancia de lugar. Al colocar en el buscador el sensor de distancia, podemos encontrar en la parte inferior el sensor de distancia que es de 4 pines. Usaremos un sensor de distancia de 4 pines que tiene la entrada de voltaje, el GND que es el polo negativo, el TRIG que es para activar el parlante este sensor el cual emitirá ondas de sonido a baja frecuencia y el pin llamado hecho que es un pequeño micrófono que escuchará las ondas de sonido. Físicamente tenemos este sensor, la serie HC-GCR04 de 4 pines. Eliminaré los 3 pines y lo configuraré para que tenga 4 pines. Para eso conectaremos en 4 canales diferentes en el medio del protoboard, en los canales verticales y haremos la conexión. El pin que tiene por nombre VCC, que es el voltaje, lo conectaremos al canal positivo que irá al pin de los 5 voltios de nuestra tarjeta Arduino. El otro extremo derecho, que es el pin GND, lo conectaremos al canal negativo el cual estará interconectado al pin GND de nuestra tarjeta Arduino y controlaremos el pin TRIG y el eco con pines digitales. El pin llamado TRIG es el que activa el parlante el cual emite ondas de sonido a baja frecuencia. A este pin TRIG lo conectaré al pin digital número 4, puede ser cualquiera, lo colocaré en el pin número 4. El eco también se controla con un pin digital y lo conectamos al pin digital número 5. En la codificación abriré el cajón de códigos y programaré a través de líneas de texto y reutilizaré las dos funciones de un programa Arduino que es la función VoiceSetup, donde van los ajustes iniciales y la función VoiceLoop, que es el ciclo repetitivo. En la parte superior iniciaré el pin llamado TRIG y pondré el número del pin digital que está conectado, que es el número 4. Voy a arrancar el pin que se llama hecho y voy a poner el pin que está conectado, que es el pin número 5. Una vez inicializados los pines en la función VoiceSetup, activaré el monitor en serie para poder recibir los datos que me mande. Aquí podré observar la distancia a los objetos. Luego para inicializar la comunicación en serie, pondré la línea de código serial, begin y entre paréntesis la velocidad de comunicación que es 9600. Configuraré los pines TRIG y hecho. El pin llamado TRIG se configurará con la línea de código pin mode como salida, ya que es un pequeño altavoz que emite ondas sonoras pero a baja frecuencia. Y con la línea de código pin mode configuraré el pin llamado hecho como entrada para que puedo escuchar las ondas de sonido que emite el pin llamado TRIG. Una vez ya configurada como entrada y salida en la función VoiceLoop, que es el ciclo repetitivo. Crearé una variable llamada duración de tipo largo y comenzaré una variable de tipo larga llamada distancia. Ahora lo desactivaré por 4 microsegundos al pin llamado TRIG con la línea de código digitadrict, lo pondré en el pin llamado TRIG, lo pondré en bajo para desactivarlo. Una vez desactivado le indicaré que se quede desactivado 4 microsegundos, para eso le pondré un retardo pero en microsegundos y le diré que se desactive 4 microsegundos. Una vez desactivado, lo volveré a activar para enviar la onda de sonido con la línea de código digitadrict, le diré que el pin llamado TRIG lo puso en alto y una vez puesto en alto, lo mantendré activado durante 10 microsegundos con la línea de código delay microsegundos, le diré que lo active durante 10 microsegundos. Una vez que envíes la onda de sonido, la desactivaré con la línea de código digitadrict, le diré al pin llamado TRIG que lo vuelva a poner en bajo, lo desactivaré una vez que envíe la onda de sonido. Como envíe la onda de sonido al altavoz pequeño, ahora realizaré el cálculo de la distancia. Para hacer el cálculo de distancia en la variable duración les diré que esta variable es igual a la función pulsant y les diré que el pin llamado hecho en qué tiempo se activó, en qué tiempo estuvo en alto y una vez sé que fue el tiempo que estuvo en alto, la variable duración la dividiré por 2, ya que la onda de sonido irá y rebotará en el objeto y luego regresará. Entonces solo necesito el tiempo que la onda de sonido regresó, para eso lo divido entre 2, una vez que tenga el tiempo que volvió la onda de sonido, calcularé la distancia con la variable distancia,
Les diré que es igual al tiempo que fue la duración dividido por 29. Yo pondré aquí algunos comentarios para saber por qué divido por 29. La velocidad del sonido es de 344 metros por segundo, pero estamos trabajando en centímetros por microsegundo. Esto es igual al sonido viajando 1 centímetro cada 29 microsegundos. Entonces dividimos por 29 la variable duración, que es el tiempo que volvió la onda sonora. Una vez que sabemos cuál fue el tiempo que volvió la onda sonora, calcularemos el tiempo que volvió la onda sonora. Devolveré la variable distancia con la línea serial de código. Printing y entre paréntesis presentaré la variable distancia que me presentará en centímetros y pondré un tiempo de lectura con la línea de código de retraso. Pondré un retraso de 50 milisegundos. Ahora iniciaré la simulación para ver si hay algún error. Puedo ver aquí un error en la línea 23 que dice que está mal. Pondré la línea de dibujo digital. Comenzaré la simulación nuevamente y la simulación ha comenzado. Abriré el monitor en serie para ver la distancia que va estableciendo el sensor y en Tinkercad me ofrece una simulación gráfica. Le daré un clic al sensor ultrasónico y puedo ver eso cuando le doy un clic al sensor. Tengo un objeto que es donde rebotan las ondas sonoras. Si lo alejo la distancia será mayor 210 centímetros, si lo acerco la distancia será menor. Como pueden ver ahora que están más cerca son 37 centímetros. Pondré un condicional para activar una señal digital en base a esa distancia. Usaré un pequeño LED o también puede ser un motor. Detendré la simulación, cerraré la caja de código y conectaré un pequeño motor para que cuando un objeto esté muy cerca, el motor se encienda como si fuera un pequeño vehículo de evasión de obstáculos. Haré la conexión del motor DC. Lo haré a la derecha del sensor ultrasónico. Lo pondré en dos canales diferentes. El polo negativo lo conectaré al canal negativo y el polo positivo de ese motor, como es una señal digital, lo controlaré digitalmente. Lo controlaré con el pin número 6. Ahora en la codificación abriré la caja de código e inicializaré ese motor con la línea de código int. Le pondré un nombre a esa variable, por ejemplo motor. Te diré que está conectado al pin número 6 en la función que le configuraré a ese pin. Lo voy a configurar como pin de salida número 6. Puede mandar corriente para encender el motor y después leo la distancia. Voy a poner un condicional. Te diré que si la distancia variable es menor a 50 centímetros. Pondré un condicional de 50 centímetros, abriré llaves, cerraré llaves y en medio de estas llaves encenderé el motor con la línea de código digital drive. Te diré que el pin llamado motor. Lo pongo alto para encenderlo y pondré el caso contrario. El caso contrario será que si no es menos de 50 centímetros usaré el otro. Abriré llaves, cerraré llaves y si no está menos de 50 centímetros. Mantendré el motor apagado digital drive. Te diré que el pin se llama motor, manténlo bajo. Voy a empezar la simulación. Abriré el monitor seriamente y como puedo ver ahora la distancia del objeto es menos de 50 centímetros, es 37. Entonces el motor se mantiene encendido si muevo el objeto más de 50 centímetros. El motor debe apagarse si traigo o lo acerco. El motor se encenderá y si me alejo, el motor se apagará. Detendré la simulación para poder hacer las conexiones físicamente con los componentes electrónicos del kit robótico. Copiaré el código, abriré el IDE de Arduino. Copiaré el código y lo compilaré nuevamente para ver si hay algún error. Una vez que no haya ningún error en la codificación, puedo enviar el programa a mi tarjeta Arduino para grabar el microcontrolador. Haré las conexiones electrónicas. Haremos la conexión físicamente con los componentes electrónicos de nuestro kit robótico. Usaremos nuestra tarjeta Arduino, el sensor ultrasónico HC-SR04 que contiene 4 pines, voltaje de entrada, GNTrake, hecho y GND. Usaremos un motor de CC, el protoboard, los cables de puente y el conector de la tarjeta Arduino a la computadora. Conectaremos el sensor ultrasónico en 4 canales diferentes. Los canales medios de las protoboards son verticales. Las conectaremos en 4 canales diferentes y las conexiones se harán desde la parte de atrás del sensor recordando los nombres de los pines, voltaje de entrada, trig, hecho y GND. Haré la conexión desde el pin VCC, voltaje de entrada al canal positivo,
El canal positivo se conectará al pin 5 voltios de la tarjeta Arduino. El pin en el extremo derecho es el pin GND de la parte posterior del sensor al que lo conectaré. El pin GND de la tarjeta Arduino. El pin Trigger, que es el que activa el altavoz de nuestro sensor ultrasónico. Voy a conectar al pin 4, que es el pin digital, el pin hecho, que es el que activa el micrófono. Me conectaré al pin 5 y haré la conexión del motor DC. Conectaré el motor DC a la derecha del sensor conectando en dos canales diferentes y el polo negativo del motor. El cable negro del motor lo conectaré al pin negativo, que ya tenemos el Arduino GND. Y el polo positivo lo conectaré al pin número 6 de nuestra tarjeta Arduino. El color de los cables puede variar, los colores de los cables son solo referenciales. Ahora enviaré el programa desde la computadora a la tarjeta Arduino. Lo ubicaré de esta manera. Una vez que envío el programa a la tarjeta Arduino, puedo abrir el monitor en serie de nuestro Arduino allí y observa la distancia que va estableciendo a un objeto. Ahora la distancia es de menos de 50 centímetros. He puesto aquí un pequeño obstáculo, que es una pequeña caja, para poder establecer la distancia menos de 50 centímetros. Si retiro el objeto, que es el obstáculo, a una distancia de más de 50 centímetros, el motor se detendrá. Si acerco el objeto a menos de 50 centímetros, el motor se encenderá. Puedo abrir el monitor en serie para poder observar la distancia a la que están los objetos hacia el sensor ultrasónico y las ondas de sonido a medida que rebotan y se establecen.